Doctor Bedoya, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Tras este, digamos que turbulento mandato que ha tenido el presidente Pedro Castillo, el Perú estrena hoy, bueno, desde ayer en la tarde, en realidad, nuevo mandatario, nueva mandataria, esta vez una mujer, Dina Boluarte, que aseguró que estará en el cargo hasta el próximo 28 de julio de 2026, que concluiría el periodo para el que fue electo el señor Castillo. El expresidente peruano ahora está detenido y tomó una decisión, no sé si con todo el conocimiento, una decisión imprudente, ya me lo dirá usted, una decisión precipitada tal vez. Él enfrentaba una moción de censura en el Parlamento y, a decir de los expertos, no habían los votos suficientes para que esta moción en el Parlamento prospere. Él se adelanta, disuelve el Congreso y a su vez el Congreso lo saca él de la presidencia de la República. ¿Cómo evalúa la actual situación de crisis política que se vive en su país y qué expectativa genera ya la señora Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú? Bueno, primero un saludo a todo el público de Radio Pichincha, un abrazo a Alexis y Licenia. El día de ayer ha sido un día muy agitado y no termina en esta crisis política de gran calado en el Perú. Lo primero que hay que decir es que desde fuera siempre preguntan qué pasa en el Perú. No se entiende qué pasa en el Perú. Lo que ha sucedido ayer es un episodio más de una crisis de régimen que desde el 2016 no nos permite tener un gobierno estable. Eso es lo primero. Eh, Ha pasado el señor Pedro Pablo Kuczynski, señor Vizcarra, el señor Merino 6 días, el señor Sagasti, el señor Castillo, la señora Dina Boluarte, 6 presidentes en Seis apenas años, uno por año. cinco años, ¿no? Una tragedia. Ahora, el día de ayer, ya lo más coyuntural es que Pedro Castillo no se entiende muy bien por qué, ¿no? No se entiende muy bien por qué decidió romper el orden constitucional dando un mensaje, pero en absoluta soledad. Hace un tiempo me preguntaban si Castillo podía cerrar el Congreso. Yo siempre decía que no podía hacerlo porque no tenía la fuerza. Sobre todo, tuvo, quién sabe, un poco de legitimidad al inicio de su mandato, pero ya no tenía la fuerza y ayer lo que vimos fue un triste espectáculo de un presidente desorientado, que sin correlación de fuerza toma una decisión de ese tipo y termina en la cárcel apresuradamente. Ahora, hay algunos que dicen que fue engañado, Uh -huh. que las Fuerzas Armadas y la policía le tendieron una trampa. Hay quienes dicen que él podría haber preferido una salida de este tipo antes que ir a responder por su situación cada vez más compleja, por las 7 carpetas fiscales que él tiene digamos, de delitos de corrupción, que no es que ha salido de la derecha golpista, ni de la derecha vacadora, ni de todo lo que tenemos en el Congreso, sino que han salido de sus propios colaboradores que él nombró y que ahora están presos y son colaboradores eficaces de la justicia, ¿no? Entonces, ahora tenemos una presidenta, que es la señora Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. El orden constitucional continúa. La pregunta es, ¿va a poder armar un gobierno estable? Yo lo dudo. Lo dudo bastante que Dina Boluarte, que ayer pidió una tregua en el Congreso de la República, pueda armar un gobierno cuando vemos que en el Perú la crisis de régimen nos señala que no es posible, con las reglas del juego actuales, que haya un gobierno estable, que funcionen las instituciones como deberían. Aparentemente hay un consenso económico, pero entre las élites. Sin embargo, el consenso político, ese sí ya está roto, ¿no? Y va a tener que esto tener va a tener que tener una salida ciudadana. Yo creo que lo De mejor acuerdo. que podría hacer la presidenta Boluarte es aprovechar esta tregua para proponer un referéndum al Congreso de la República y tener un adelanto de elecciones preguntándole a la población. Además, si quiere el adelanto, yo creo que sí va a querer la población el adelanto, y con qué tipo de reglas
en este tiempo, año, año y medio, que podríamos hacer una transición, Ujú, tener una reforma entera del sistema político, porque no hay partidos en el Perú, no existen partidos políticos. Un ejemplo, Somos Perú, un partido que tiene algunas décadas, ha ganado 6 o 7 gobiernos locales, regionales. Solo una persona es del partido, el resto son personas que, digamos, usan a los partidos políticos como vehículos, o los partidos políticos son vehículos para que cualquiera con un poco de plata pueda llegar. Entonces hay que reformar de manera completa el sistema político. La ujú. crisis no ha acabado en el Perú. Doctor Bedoya, qué gusto saludarle, buenos días. Bueno, ha hecho un recuento bastante preciso de Preciso. lo que ha sido la realidad del vecino país de estos últimos 6 años, y nosotros hemos visto con mucha preocupación también el deterioro de las instituciones en el Perú, algo parecido a lo que estamos viviendo en Ecuador. Yo lo mencionaba hace un momento en el comentario, pero no hemos llegado, digamos, a ese nivel de inestabilidad política, a pesar de que hemos vivido dos momentos históricos cercanos, las protestas de octubre del 19 y las de junio del 22, súper fuertes, muy graves, pero que finalmente la clase política no sintonizó con lo que la gente decía en las calles, ¿no? Ya lo vivimos en la década de los 90, eso sí, desde el 97 hasta el 2006, ¿no? Una década completa de inestabilidad, con caída, con derrocamiento de gobiernos y de tales, con Bucaram, con Maguad, con Gutiérrez. Pero algo que a mí me llama profundamente la atención y quisiera que usted ahí nos dé un poco más de luces es, Castillo llega al poder acompañado de los sectores que ahora se los denomina progresistas, ¿no? El centro izquierda, quizás sectores vinculados con el área social, intelectuales, políticos de izquierda, ¿no? Pero a la hora de ejercer el poder, Castillo como que empieza a alejarse de estos sectores y termina cediendo ante los grupos hegemónicos de poder del Perú. ¿Qué pasó con Castillo antes de ejercer el poder y una vez que ya tomó el mandato en Perú? Bueno, primero tendríamos que decir efectivamente que este gobierno es un gobierno de izquierda, o sea, de los sectores de izquierda. De repente no es la apuesta que se esperaba, porque, digamos, se tenía una candidatura fuerte que era la de Verónica Mendoza, mucho más preparada, con mucho más, digamos, seriedad en lo que es el manejo de políticas públicas. Creo que el señor Castillo jamás esperó llegar a la presidencia. Tanto él como Dina Boluarte han llegado a esos lugares por el azar como producto de la crisis. Además, recordemos que Castillo pasa a segunda vuelta con 19% y la señora Keiko Fujimori con algo de 13%. Por primera vez en el Perú, los dos primeros que pasan a segunda vuelta, los dos primeros candidatos que pasan a segunda vuelta no llegan al 55%, no llegan ni al 30%, o 30 y tantos por ciento del electorado. Entonces, eso hizo que la legitimidad de origen sea débil. Además que desde el día uno, efectivamente, hubo un sector que llamábamos fraudista, que achacaba un fraude, que no aceptaba la derrota electoral, ¿no? Encabezados por el Fujimorismo, que es lo mismo que hizo en el 2016 cuando comienza todo esto, no reconocer el triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski. Después de la primera vuelta del 2021, el apoyo a Castillo era enorme, le llevaba casi 20 puntos de diferencia a Keiko Fujimori, lo que se fue reduciendo hasta en segunda vuelta a un pequeño margen por la calidad del candidato, ¿no? Que era un candidato, digamos, bastante débil, y no preparado, y además se veía una contradicción de las élites respecto de la familia campesina, algo que tiene una reivindicación identitaria, como no, pero eso terminó siendo ficcional, porque no hubo nunca una voluntad de Castillo de que esa contradicción entre la familia campesina, sus orígenes y las élites se convierta en un programa de reformas. Él no apoyó la reforma tributaria que diseñó su primer ministro de Economía, el señor Franque. Él siempre estuvo, de alguna manera, calculando o cediendo para sobrevivir. Lo de ayer no se entiende bien, pero no es que en el Perú
hayamos tenido, o estos 17 meses de Castillo hayan significado ningún avance en materia de transformación del modelo económico, mucho menos político del Perú. El modelo sigue intocado y el verdadero presidente del Perú sigue siendo el señor Velarde desde el Banco Central de Reserva, que en una entrevista el día 3 de diciembre, o sea, hace unos días, para el Clarín, él estando dando una conferencia en Buenos Aires, Ujú. señaló que al margen de quién es el presidente, hay un consenso de las élites, el modelo económico se mantiene, ¿no? Es el modelo económico Castillo lo dejó intocado, ¿no? Ujú. Yo no sé si haya alguna cuestión, alguna cosa, alguna reforma, alguna ley que se pueda decir, bueno, valió la pena por esto, ¿no? Por Ujú. ahí hubo algunas modificaciones laborales, algunas oportunidades laborales que igual necesitan voluntad política para aplicarse, como la negociación colectiva de los gremios públicos, de trabajadores públicos, o algunos avances de repente en la reglamentación laboral que Ujú. se dieron oportunidad, pero luego de eso el modelo en general está intocado. Castillo se fue alejando, fue traicionando las promesas de cambio, y eso expresa que más allá de algunos grupos en la Sierra Sur reducidos, nadie salga a defender a Castillo, y además la propia izquierda que lo acompañó haya sido la primera también en desmarcar, ya un poco tarde, ¿no? Ujú. Y acusar el golpe de Estado que pretendió dar Castillo, realmente no inexplicable. Finalmente la decisión la tomó él de dar un mensaje a la nación que rompía el orden constitucional, cometiendo una buena cantidad de delitos que tienen hasta 20 años de prisión. ¿Y ahora qué va a Él, pasar, doctor Bedoya, con Pedro Castillo, que una vez que ha sido detenido por esta incapacidad moral, cuál es el futuro que le espera al señor Castillo, al exmandatario? ¿Va a bueno, permanecer cuánto le tiempo esperan detenido? juicios, ¿Sobre qué le van a espera. de qué le van a acusar? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, primero le espera un proceso judicial, esperemos que un debido proceso, sin ajusticiamiento ni linchamiento, un proceso ya incluso con detención en flagrancia, cuando él se dirigía, no se entiende muy bien, a la Embajada de México a pedir asilo, pero con toda la paciencia del mundo, después de dar un golpe sin ningún apoyo y esperando que hasta que lo destituyan para dirigirse a la Embajada de México para pedir algún tipo de auxilio al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, alguien tendría que informarle al señor López Obrador realmente lo que pasa en el Perú. Bueno, le espera a Castillo, que ya está detenido en flagrancia, un proceso por un conjunto de delitos que son los delitos más graves que se cometen en una democracia, que son el delito de rebelión, el delito de infracción constitucional, un conjunto de delitos que atentan contra el orden democrático, pero también él tiene un conjunto de delitos, por más que la fiscal de la nación sea vinculada a la mafia de los cuellos blancos, más allá de la calidad de la fiscalía, unos 7 carpetas fiscales por actos de corrupción cometidos durante su gestión, cuyos colaboradores eficaces y cuyas pruebas han salido de su propio entorno, no del Congreso vacador, no de la derecha golpista, no del fujimorismo rancio y todo lo que queramos decir, sino de su propio accionar en contrataciones ilícitas. Lo que tuvimos el día antes de ayer, que creo que detonó todo esto, fue las declaraciones del ex asesor del ministro de Vivienda, Jaser Alvarado, el asesor apellidado Marrufo, que comenzó a contar ya cómo fue el pedido de coimas y el destino de esas coimas, siendo el destino de alguno de esos dineros el propio presidente y sus hermanos, ¿no? Y su familia. Entonces comenzó a dar muchos detalles, incluso se vinculó a un periodista que ahorita está pasando piola, que es el señor Mauricio Fernandini, que estaba en RPP, que ayer lo han despedido, también como una de las personas que transportó el dinero. Y bueno, ese es uno de los casos. Tenemos el caso Petroperú, el caso del Ministerio de Transportes, el caso Puente Tarata, donde
ya hay demasiados elementos de convicción sobre la corrupción, además bastante tosca, que practicó el presidente Castillo y que no exime para nada a los otros presidentes que también están presos, ¿no? Es un presidente preso más en el Perú. Yo creo que esto debe ser suficiente señal a la clase política peruana y al Congreso de la República, que tiene, con las justas llega a 10% de aprobación, si es que no tiene un dígito ya, para avanzar a un recorte del mandato, una reforma política profunda que permita salir de este sistema de partidos que no son partidos, sino que son mafias y que llevan a cualquiera, son vehículos para que cualquiera llegue a la representación nacional, claro, cualquiera con dinero, con intereses subalternos, y que eso es lo que se ha convertido hoy la política peruana en un, no digamos la política, el sistema de representación, ¿no? Pero no, ante la ausencia de partidos y sobre todo ante la ausencia de una conducción política que le dé curso a la voluntad de cambio del pueblo peruano que se ha expresado en el cierre del Congreso Fujimorista, en el referéndum del 2018, en el 14N, en el paro agrario que se trajo abajo la ley Klimper y que finalmente en el voto, que terminó en el voto de segunda vuelta dándole la presidencia a Castillo, que no solamente fue un voto antifujimorista, sino que expresaba una voluntad de cambio sobre todos los sectores del sur andino y muchos sectores que no ven que con este modelo económico tengan una participación en la distribución de la renta nacional, y creo que estamos en un momento en el que el poder constituido debe volver o le debe devolver las facultades al poder constituyente, a la ciudadanía, por lo menos para realizar un referéndum y un cambio de reglas. A Castillo le espera la cárcel, pero al Perú le espera la profundización de la crisis. Doctor Bedoya, justamente sobre eso quería consultarle. Una vez que el Parlamento destituye a Castillo, asume la señora Boluarte, se convierte además en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú. ¿Cuál es el panorama que usted prevé, le espera a la señora Boluarte como nueva mandataria? ¿Tendrá que sentarse a conversar con las bancadas legislativas, con estos mismos grupos de poder que usted advertía hace un momento, empezando por el señor Velarde, son los que controlan la economía, el aparato productivo del Perú? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué es lo que, además a criterio suyo también, debería hacer ella como primeros pasos para devolverle un poco la tranquilidad y la estabilidad al Perú? Bueno, lo primero es que ya han conversado, me imagino, porque las bancadas del Congreso que desean quedarse, ¿no? La mayoría del Congreso que desea quedarse, sabe que la única posibilidad de quedarse es con Dina Boluarte, porque si Dina Boluarte cae, al no haber vicepresidente, asumiría el presidente del Congreso, que tendría que en 6 meses aproximadamente llamar a elecciones generales y se van todos. Entonces, creo que tienen la esperanza de quedarse. Sin embargo, Dina Boluarte es la primera mujer presidenta, Castillo fue el primer campesino presidente, los dos llegando por azar, no por una gran movilización que los lleve, sino por azar de la política. Castillo no se esperaba jamás ni en sus mejores sueños ser presidente del Perú, Dina Boluarte tampoco. Y creo que Dina Boluarte está llegando sin partido, sin bancada, sin movimiento social a la presidencia de la República. En esas condiciones es muy difícil. Recordemos a la experiencia del presidente Vizcarra, que incluso presidente que gozaba de una amplia popularidad, que cerró el Congreso Fujimorista con apoyo de la población, que se atrevió a ir a un referéndum con 4 propuestas de reforma política y que una de ellas fue la que ya no permite la reelección de los parlamentarios inmediata, que impulsó reformas, que asumió un liderazgo en el inicio de la pandemia, fue vacado. Fue vacado y siguió la inestabilidad. Entonces, Dina Boluarte creo que tiene que ser consciente del momento político que vive el Perú, de la crisis de régimen y de que, a pesar que ayer juramentó hasta el 2026, parecía medio eso pacto con todas las bancadas,
juró hasta el 2026 haciendo un gabinete de amplia base o de todas las sangres, como ya es una cosa bastante fetiche en el Perú. Creo que no va a poder armar un gobierno estable. No hay ninguna señal de que llegó ella y se acabó la crisis, ¿no? La crisis está en la propia raíz del sistema político, de que en el Perú seguimos viviendo bajo el signo del golpe de Estado del 5 de abril del 1992. Vivimos bajo ese signo y mientras no haya una modificación fundamental, por lo menos en el sistema político, difícilmente ella va a poder tener una legitimidad de ejercicio, porque legitimidad de origen la tiene, Ujú. ¿no? Ella fue votada, el voto popular eligió a Castillo, y a usted, así como ustedes tienen el binomio, nosotros tenemos la plancha presidencial, que es de a tres. Bueno, en el caso de ellos fueron dos porque el señor Cerrón, el Jurado Nacional, lo sacó por sentencias. Tenemos dos. Ella tiene que nombrar primero un gabinete realmente de personas, yo diría un gabinete notables, y que prepare un proyecto de ley enviado al Congreso para ir a una corte de mandato con reforma política de manera ordenada que nos permita en 2024 tener un gobierno que tenga a su vez un respaldo parlamentario, que se deshaga esta especie de sistema parlamentarista que se ha ido formando, poniéndole parches a la Constitución, porque estamos en medio de una especie de gobierno parlamentarista, de sistema parlamentarista, cuando el sistema peruano es semipresidencial, pero ahora con un conjunto de modificaciones. Y por, digamos, incluso los propios defensores de la Constitución del 93 la han pisado, la han cambiado como les ha dado la gana, cuenta con el Tribunal Constitucional. Entonces yo veo muy difícil que Dina Boluarte pueda, primero, como actora política que es, con los otros actores políticos, resolver los problemas del Perú, ni siquiera los problemas centrales del Perú, sino los problemas políticos. Porque los problemas centrales del Perú, al igual que los problemas también en la región, tienen que ver con la inflación, tienen que ver con el alza de costo de vida permanentemente, los impactos de la guerra, la subida de combustibles, la falta de fertilizantes y ahora una sequía que tiene al campo con bastantes problemas y que se va a expresar en la escasez de productos alimentarios, como están advirtiendo todos los expertos y las expertas en el tema agrario. Entonces, es bastante complicado que ella pueda, sin partido, sin bancada, sin apoyo, sin movimiento social y con un Congreso lleno de, ¿qué podríamos decir? Fuerzas, para ser buenas gentes, fuerzas con intereses muy particulares, vinculados a la parte más ilegal y mafiosa de Perú, digamos, pueda ella hacer un gobierno estable, ¿no? Ujú. Yo lo pongo bastante en duda, ¿no? Entonces creo que tiene que reflexionar bastante eso Dina Boluarte y creo que los actores políticos, en lugar de pensar bueno, en todos los privilegios que tienen, el Congreso de la República es el último bastión de los partidos que no representan a nadie. Tendrá que pensar, tienen que pensar más allá de sus privilegios en la vida del peruano y la peruana de a pie, ¿no? Que está bastante golpeada.